llegó el momento de charlar con nuestra invitada. Preséntala, Gonza. Bueno, estamos cerca del cierre de año y mucha gente que por ahí se descuida, ¿no es cierto? Sí. Y es importante también ver las señales que da el cuerpo, así que vamos a hablar con una especialista. Hoy está con nosotros Betty Venturuzzi, ella es kinesióloga y vamos a hablar de algo muy específico que ya vamos ahí, pero primero fuerte aplauso para ella. Gracias. Bienvenida. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, arranquemos entonces por la rehabilitación vestibular. ¿Qué es la rehabilitación vestibular? Bueno, la rehabilitación vestibular es como una especialidad, una subespecialidad dentro de la kinesiología, donde tratamos y evaluamos pacientes con vértigo, mareo e inestabilidad. Bien, ¿tiene que ver con alguna parte específica del cuerpo? Sí, el vestíbulo del oído se encuentra el vestíbulo del cuerpo se encuentra en el oído interno. ¿Qué Bien. sería eso que ¿Qué sería tenés ahí? esto? Esto es como algo amplificado, Claro. sería Sí. un sistema vestibular que se encuentra en el oído interno y es uno de los pilares fundamentales del equilibrio. Bien. ¿Qué medida tiene eso? Esto tiene una medida muy chiquita que casi entra en el dedo chiquito, Sí. en una falange del dedo chiquito, digamos. Del Bien. dedo. No sé bien la medida, pero la tendría que saber. Pero Pero es es muy algo pequeñito, muy muy pequeño y es muy importante en el equilibrio. Bien. Junto con la visión y justo con el sistema propioceptivo, con Bien. todo nuestro cuerpo. ¿Y por qué se puede, la palabra específica es dañar o no es dañar? ¿Por qué se puede configurar? Sí, el sistema vestibular puede tener alteraciones, pueden pasar diferentes situaciones y también es un sistema que envejece junto con el cuerpo. Bien. Entonces, por ahí, estas patologías vestibulares son más comunes en pacientes mayores a 65, 70 años. ¿Cuáles son los signos más comunes que una persona siente y por eso Está bien. Sí, signos y síntomas serían. Síntomas, Los síntomas sí. del paciente es un paciente que tiene mareo, tiene inestabilidad en la marcha, tiene vértigo. La sensación de vértigo es una sensación como ilusoria de que todo me gira alrededor. Generalmente cuando me acuesto me levanto de la cama. Que es muy común Sí. en la gente. Sí, sí. Y es muy importante hacer una evaluación específica de esto y preguntarle al paciente qué siente, cuándo aparece este vértigo, cuánto dura. La duración es muy importante. Dura segundos, dura minutos, dura horas. En qué momentos aparece. Bueno, nada, y tenés que ser especialista en el tema, ¿no? Generalmente van a un médico clínico, el médico clínico los deriva a un neurólogo o un otorrino. Sí. Y bueno, y después nosotros seríamos una opción de tratamiento dentro de la kinesiología, donde vamos a hacer un trabajo específico con ejercicios específicos, donde trabajamos mucho con lo visual también, y bueno, y con maniobras específicas, donde evaluamos esto y le preguntamos al paciente. Como para Todo esto, acomodar sí. ese... Y el signo, lo que yo voy a observar en el paciente, generalmente cuando tiene vértigo, voy a observar el movimiento ocular. El paciente no puede fijar un punto fijo y el ojo se mueve involuntariamente solo. Ajá. Entonces, el ojo se puede mover, se llama nistagmus. Es un movimiento involuntario, entonces ese nistagmus puede ser de muchas formas y hay que ver y evaluar cómo se está moviendo ese ojo, cuánto dura, en qué posición. Como puede ser que el paciente te diga, bueno, eso sería un vértigo, puede ser mareo, ¿eh? Claro. El mareo también es muy confuso, porque Claro, a veces post-vértigo viene el mareo. Claro. Sí, y muchas veces uno le tiene un vértigo o un mareo y enseguida lo relaciona con la cervical. Sí. Puede ser de origen cervical, hay mareos de origen cervicogénico, pero habría que descartar, hoy con toda la información que tenemos, hay que descartar si es de origen vestibular. Bien. Porque sería más común el vértigo cuando hay alguna alteración del oído interno del sistema vestibular. Bien. ¿Hay alguna patología que cause todo este tipo de...? Sí, hay una patología muy común que es una patología periférica que se llama BPPV, que es una patología que se está viendo mucho, que es vértigo, la primera V es V corta, vértigo, posicional, o sea, es un vértigo que aparece con el cambio de posición, paroxístico, que aparece súbitamente, y benigno, que es del sistema nervioso periférico. O sea, esto ocurre en el oído. Bien. Eso quería contar, porque el sistema vestibular se encarga de avisarle al cerebro en qué posición está mi cabeza. Le manda toda la información de cómo yo me estoy moviendo. Cada vez que yo roto la cabeza, hago una flexoextensión, camino hacia adelante, camino hacia atrás, en un ascensor voy hacia arriba, voy hacia abajo, en un auto voy hacia adelante, marcha atrás, el sistema vestibular capta aceleraciones y movimientos de la cabeza. Le informa al cerebro y el cerebro automáticamente como que se activa un reflejo oculomotor que
que es un reflejo de fijación de mirada. Cuando ese reflejo desaparece, ahí aparece el movimiento involuntario del ojo, donde el ojo se mueve solo y el paciente se agarra porque siente que se le da vuelta todo. Claro. Sumado a síntomas neurovegetativos, sudoración fría, el paciente se transpira, mucha náusea, mucho vómito. No todos los pacientes lo generan, pero la mayoría sí. La pasan muy mal. Mientras más se sostenga estos síntomas, muchos pacientes por desconocimiento piensan que son la cervical, o no van al médico, o se automedican, que pasa mucho. Claro, claro. Para esto tapan es importante el síntoma. siempre Claro, siempre consultar a un médico y luego van a hacernos la derivación a nosotros, donde vamos a evaluar al paciente, se hace una evaluación, donde se toman muchos test con ojos cerrados, con ojos abiertos, se lo posiciona al paciente en diferentes formas, se lo hace caminar con giros de cabeza, se le hace un montón de evaluación bastante completa y más una anamnesis, ¿no? Donde el paciente te cuenta que siente, que no. También le tenés que explicar al paciente, ¿es mareo o es vértigo? Porque muchas veces no saben explicártelo. Dicen que es mareo y a veces vértigo, a veces te dicen que es vértigo y es mareo. Entonces, cuando vos empezás a decirle al paciente qué siente, ya el paciente cuando empieza a tener información se lo toma de otra forma, porque el paciente viene muy asustado, muy frustrado. Y para cada paciente hay una serie de ejercicios, no es para todo lo mismo, digamos. Generalmente trabajamos con 2 o 3 ejercicios que son caballito de batalla, pero siempre con cada paciente se trabaja el déficit que tenga ese paciente. Claro. No hay pacientes que, por ejemplo, les molesta más los movimientos rotatorios, hay otros que los reflejos de extensión. Hay pacientes que en 2 o 3 sesiones evolucionan súper bien. Mirá. Hay pacientes que quedan con una hipofunción muy marcada, entonces... suponete hay pacientes que según el oído afectado, que puede ser unilateral o no, este paciente a veces queda con una lateralidad. Te dice que siente que lo empujan hacia un lado, que cada vez que gira la cabeza hacia la derecha, por ejemplo, se marea. Claro. Entonces, eso se trabaja a través de ejercicios. Cada paciente es un mundo, digamos. ¿Y esto se cura? Es decir, ¿en algún momento vos tenés el alta o tenés que llevar el tratamiento de por vida? Sí, no. Hay un alta, los pacientes se empiezan a sentir mejor. Lo que pasa que después, una vez que hay un BPPV, un vértigo posicional, digamos, hay una recidiva importante del paciente que le pasó una vez. Es muy probable que le vuelva a pasar, no siempre, pero hay un porcentaje más alto. Pero por ahí, cuando ya conocen lo que tienen, se lo toman de otra forma, porque tienen información. El problema es cuando vos no tenés información y te agarra miedo, te agarra pánico, y también son síntomas que se asocian mucho al pánico. No sabes lo que te está pasando. No sabes lo que te está pasando. Claro. Y bueno, lo que quería contar que, por ejemplo, tenemos, estos que son canales semicirculares. Sí. Y esta zona se llama utrículo y sáculo. Esto se llama órganos otolíticos. Otolíticos, ¿por qué? Porque tienen una membrana pegajosa y en cada agujerito de esta membrana, que es como una red, se encuentran los cristales de calcio que se llaman otolitos. Estos se llaman conductos semicirculares. Sí. Tenemos 3 por oído y tenemos un sistema vestibular derecho y un sistema vestibular izquierdo. Sí. Ambos tienen que estar trabajando bien porque son los que nos dan el equilibrio. O sea que tenemos 3 de esos acá. Tenemos 2, uno derecho, uno izquierdo y 3 canales semicirculares por oído. 6, cada persona tiene 6 canales. Claro, canales. Por ahí, por X motivo, no sé, un golpe en la cabeza, un traumatismo. Estos otolitos se desprenden del utrículo y se meten en los conductos semicirculares. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Claro. Porque estos que captan movimiento cada vez que yo me muevo, ahora tienen piedritas adentro que no tienen que estar ahí. Tienen que volver a este sector. Y vos trabajás para que entonces nosotros hacemos un par de maniobras que no siempre son tan fáciles de hacer, pues son maniobras bastante con angulaciones de cabeza y demás. Entonces hay pacientes mayores que por ahí vienen con mucha artrosis, con poca movilidad cervical. Entonces eso también complica un poco el tratamiento. Hay pacientes con mucho vómito, entonces también se complica el tratamiento. Y hoy lo que no por ahí me enoja, pero me preocupa es que hoy ChatGPT, todo el mundo se hace todo solo. Un diagnóstico te da. Sí, y muchas veces no saben si realmente tienen nistagmus. Se los hace la mujer, el amigo, ¿entendés? Y por ahí te complican el tratamiento porque llevan los otolitos hacia otro lugar para ir a un tratamiento más simple. Y como no saben evaluar y diagnosticar este nistagmus, de cómo se está moviendo el ojo. ¿Es rotacional? ¿En qué dirección se mueve? Para eso ¿cuánto dura? Para eso hay que ir con gente que estudiamos y que a veces también nos cuesta resolverlo, ¿no? Claro. Por eso se trabaja interdisciplinariamente. ¿Hay algo que nosotros podemos hacer para no tener este tipo de patología? Digo, en la diaria. Qué difícil. Ir al gimnasio, la alimentación. No, generalmente
los pacientes que tienen BPPV por ahí vienen acompañados de pacientes que ya sufren generalmente de cervicales o, bueno, muchos pacientes que han tenido mucho estrés, pero suele pasar mucho con pacientes que van a pilates o que o que se ponen a hacer abdominales en colchoneta, que por ahí al acostarse sin almohada. Cuando haces este movimiento. No, en realidad más en extensión. Cuando muevo demasiada extensión de cuello, por ahí se pueden llegar a desprender. No significa que la gente no tenga que ir a pilates. Claro, no quiero que interpreten eso. No, sino que hay que trabajar por ahí con una almohadita abajo de la cervical. Generalmente personas mayores mejor también, que no trabajen tan en extensión. Bien, ahí eso firmes. es un dato importante. Bien. Y siempre la actividad física. Actividad física, yo creo que mientras más actividad física hagas, digamos, te va a ayudar a resolver todo de mejor manera. El movimiento siempre, porque este tipo de patologías se nota mucho cuando el paciente no se mueve y cuando tiene limitación de movimiento es todo mucho más difícil. Claro. Betty, ¿vende tus redes sociales o lo que quieras vender? Bueno, no tengo redes sociales, solamente las mías, la mía particular, que soy Betty Venturuzzi, pero trabajo en Salubritas. Pueden sacar turno ahí, conmigo en el sector laboratorio kinesio. Trabajo con Macota Espada, Patrimiola, que les mando un saludo. Así que bueno, nada, acá estoy para ayudar y para evaluar y que la gente no piense que es normal sentir vértigo y mareo, que no es normal caerse, no es normal cada vez que me despierto y giro a la derecha, no me levanto para la derecha, me levanto siempre para la izquierda porque me mareo, porque tengo vértigo, porque, digamos, todo agarrado a tiempo y tempranamente es mucho más fácil de resolver que algo sostenido en el tiempo, ¿no? Totalmente. El paciente también viene frustrado, viene con mucho miedo y la verdad que veo pacientes de todas las edades. Generalmente lo más común es pacientes más grandes, pero se ve pacientes muy jóvenes últimamente. Bueno, ahora tienen la información, así que aprovechen y cualquier duda. Así que si sentís vértigo, no es normal, consulta con Betty. Gracias, Betty. Gracias, bueno, muchas gracias. Fuerte aplauso por toda la elección que nos por dio. toda la información muy interesante, de verdad. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos porque se nos acabó el tiempo, pero mañana nos volvemos a encontrar nuevamente de 19 a 20 horas acá en Mejor Eterno. Hasta mañana.